Bienvenidos a la emisora de Rey de los Reyes. Aquí estamos en el estado de Pennsylvania, en el pueblo de Allentown. Y el título de hoy se llama Él es varón de dolores. La única manera de experimentar la plenitud del gozo de Jehová es compartiendo su aflicción. Dios sí se aflige por el pecado, y aquellos que verdaderamente caminan con él participan de su aflicción. En los días de Noé, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en el corazón. El libro de Génesis, capítulo 6, versículos 5 y el 6. La palabra hebrea aquí usada significa cortar hasta el corazón. Significa herir, causar dolor. La maldad de la humanidad estaba hiriendo a Dios profundamente, causando gran dolor en su corazón. Isaías dijo de Cristo: Él es varón de dolores, experimentado en quebrantado, aflicción. Isaías capítulo 53, versículo 4. El pecado de la humanidad causó ese dolor. Él participó de la misma herida y dolor del Padre Celestial. David fue un hombre de Dios que descubrió la gloria de gozarse en Jehová. Pero este gozo nació de un gran dolor por las transgresiones entre el pueblo de Dios. Él dijo: ve a los prevaricadores, y me disgustaba, porque no guardaban tus palabras. Salmos 119, versículos 158. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Salmos 139, versículo 21. David odió lo que Dios odiaba. Él se dolió de las cosas que le dolían a Dios y detestaba lo que Dios detestaba. El profeta Amos clamó contra aquellos que reposan en Sión y no se afligen por el quebrantamiento de José. El libro de Amos capítulo 6. Él compartió la aflicción de Dios por la apostasía de un pueblo que reposaba en comodidad y prosperidad, sin importarles la inminente hora de juicio, mientras se recostaban en camas de marfil, materialismo, quiere decir eso, cantando su música, bebiendo vino, aún sin sentir dolor por la ruina que estaba alrededor de ellos. Ve Amos capítulo 6, los versículos 1 hasta 6. La palabra que Amos usó es enfrentar. En realidad, él estaba diciendo: el pecado y la ruina entre el pueblo de Dios no te enferma, no te repunga, porque has llegado a cegarte por el pecado y la buena vida que ahora disfrutas. Nehemías se afligió, porque comprendió la maldad que se había infiltrado a la casa de Dios. Un sacerdocio apóstata había traído a la casa de Dios una terrible indiferencia, y únicamente Nehemías comprendía la profundidad de la maldad y las terribles consecuencias que traerá sobre la gente. Nehemías capítulo 13, los versículos 1 hasta 9. El sumo sacerdote Eslasib, cuyo nombre en hebreo sugiere unidad a través de la indiferencia, había establecido una residencia en el templo para Tobías, un príncipe amonita, por la ley, y ningún amonita se le permitiría poner un pie en el templo, pero a Tobías,
cuyo nombre significa prosperidad, placer, buena vida. Se le permitió permanecer ahí, o establecido en la casa de Dios. Ahora había algo nuevo en la iglesia de Dios, la casa de Dios, un ministerio corrupto. Estaba en sociedad con el mismo. El pueblo de Dios superaba por prosperidad, por una buena vida, y Tobías estaba listo y dispuesto para enseñarle el camino materialista de la idolatría. Elislab, el sacerdote, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Nehemías capítulo 13, versículo 4. Nehemías se dio cuenta de la maldad que estaba haciendo, apoyada por un sacerdocio indiferente al pecado, y vine a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios, y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiesen las cámaras, y hice volver ahí los utensilios de la casa de Dios. Nehemías capítulo 13, versículos 7 hasta el 9. Nehemías no estaba actuando por impulso o tradición legalista. Él estaba viendo a través de los ojos de Dios, siendo como Dios sentía, y estaba comprendido lo malo de mezclarse del compromiso del crecimiento canceroso del pecado en la casa de Dios. Pablo se afligió por la apostasía del pueblo de Dios. Él advirtió, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que no son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales sería perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloriosa es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Filipenses capítulo 3, versículos 18 y el 19. El significado en griego aquí es fuerte, soloso o soloso profundo, de un corazón quebrantado. Samuel fue un hombre joven, quien fue llamado al misterio de la aflicción. No era su propia aflicción, ni la aflicción de la humanidad, sino la profunda y insonable aflicción de Dios. Dios estaba profundamente dolido por la condición apóstata de su propio pueblo, y no había nadie con quien compartir su dolor. Dios estaba por quitar su gloria de su casa en Silo y el ministerio que permanecía en ese entonces. Antes su altar no lo sabía. Qué triste está tan sordo, mudo y ciego justamente a la hora de juicio. Israel era corrupto, el sacerdocio era adulterio, y el ministro establecido y organizado estaba totalmente ciego. Elí representa el decadente sistema religioso con todos sus intereses propios, habiéndose puesto suave por la vida fácil, únicamente con un pequeño recuerdo de odiar el pecado. Elí había llegado a la gordura y perezca de las cosas profundas de Dios, simplemente siguiendo los ritos. Sus hijos, Ofni y Fineas, representa el actual ministerio de tradición. Estos dos jóvenes sacerdotes nunca tuvieron un encuentro con Dios. Ellos no sabían nada de escuchar del celestial. No sabían nada de tener hambre de Dios,
de una pasión ardiente, de experimentar la gloria y la presencia del Señor. Nada de la aflicción de Dios. Esta clase de ministros no ayunaban ni oraban. Ellos buscaban las mejores posiciones ministeriales con los más altos beneficios y las mejores oportunidades de ser promovidos. Sus corazones nunca habían sido quebrantados por la humanidad perdida. Sabían muy poco del sufrimiento. Ellos son un producto de ritualismo, frío y muerto. No estaban llenos de la presencia de Dios. Hablan lo correcto, lo nuevo, y se oyen y actúan profesionalmente. Pero no hay unción, no hay santa unción. Ellos no tienen temor y favor de un Dios santo. Así es que los hijos de Elí llegaron a ser sensuales, mundanos y egoístas. Los hijos de Elí llegaron a ser tan corruptos que Dios los llamó los hijos de Belial, quiere decir hijo de Satanás. Se dice de ellos que no conocían a Dios, se engordaban de lo principal de todas las ofrendas del pueblo de Israel. Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 29. Por esta razón, multitudes de jóvenes evangelísticos están creciendo tan fríos y sensuales, convirtiéndose en fanáticos del rapero, tomando cerveza, participando en sexo ilícito, aburridos y inquietos. Elías había perdido todo su discernimiento espiritual. Ana, una mujer santa, estaba llorando amargamente en la casa de Dios. En Silo, ella estaba suplicándole al Señor que le diera un hijo y estaba en profunda intercesión. Ella es un tipo de remanente santo que intercede y clama a Dios por una palabra fresca de él. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Primero de Samuel, capítulo 1, versículo 13. ¿Cómo puede un ministro de Dios ser tan ciego? Ella estaba en el Espíritu, conversando con Dios, bajo una unción divina y pronto llegará a ser un canal de revelación en Israel. Y el hombre de Dios no pudo discernir la verdad. Él perdió totalmente el significado de lo que estaba sucediendo en el altar. ¿Qué es lo que le ha sucedido a este sacerdote del Dios Altísimo, que debería estar permaneciendo en el umbral de un profundo movimiento nuevo de Dios, que afectaría el futuro de Israel? Y está tan fuerte de contacto con Dios que lo confundió con la carne. ¿Cómo va Dios a penetrar a este pueblo apóstata y corrupto de Israel? Dios está afligido. Él está queriendo sacudir las cosas. Él está a punto de moverse prontamente en ira y vomitarlo de toda su boca. Pero Elí no lo sabe. Elí ha llegado a ser tan indulgente, tan cómodo, tan empampado en su fría tradición, que no tiene ni la más mínima insinuación de lo que Dios estaba diciendo o está a punto de hacer. Sus hijos van a ser echados fuera, literalmente cortados de las cosas de Dios, pero están tan contaminados con la lujuria, tan acostumbrados a los mejores cortes de la carne, tan endurecidos por el pecado, que se han convertido en agentes de Satanás, ciegos al juicio inminente. Dios tiene que salir fuera
de la estructura religiosa establecida para encontrar a alguien lo suficiente abierto o quebrantado para compartir su aflicción. El Señor siempre atrae a un pueblo como Samuel para que escuche su voz en un tiempo de decadencia espiritual. Esta compañía está compuesta de hombres y mujeres que no le dan ninguna importancia a la tradición, ni por promoción, ni tienen límites, denominaciones. Ellos representan pastores y gente lacia que tienen oídos para escuchar. Ellos están encerrados con Dios. Dios envió un profeta no nombrado a Elí con una advertencia. Fue un flechazo directo al corazón de un sistema religioso que se había convertido a una mafia, donde se guardaban unos a otros. Elí había encubierto a sus hijos descaridos. Dios le dijo proféticamente: has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. El 1 Samuel capítulo 2 versículo 29. Cuando Elí escuchó cómo sus hijos hicieron gala de sus fornicaciones justamente a las puertas de la congregación, todo lo que él dijo fue: no, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues haces pecar al pueblo de Jehová. 1 Samuel capítulo 2 versículo 24. Posteriormente Dios le dijo a Samuel que él juzgaría la casa de Elí, porque él conocía su inquietud y no hizo nada al respecto, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. El 1 Samuel capítulo 3 versículo 13. Hay un día de juicio señalado aquí en la tierra para los ministros del Evangelio que conocen el pecado en la congregación o en su familia y rehúsan tratar con él. Ellos pueden recriminar a los adulterios y a los borrachos y a los fornicarios, pero no tienen un mensaje penetrante de reprobación. Temen disciplinar a sus hijos y espirituales. Y la hora del juicio, el Señor preguntaría: ¿por qué no le enseñaste a la gente la diferencia entre lo santo y lo profano? ¿Por qué fue Elí tan suave con el pecado de sus hijos? ¿Por qué ellos estaban robándose el filete mignon de cocinarlo en la olla y estaban trayéndose a su casa esta carne fresca y roja? Y Elí se había acostumbrado a ella. Él hubiera sufrido si él los regañaba muy duro. Tendrá que volver a comer carne hervida. Él había aprendido a cerrar los ojos antes de todas las cosas malas que estaban sucediendo en la casa de Dios y en su propia familia. Por esto creo que algunos predicadores son suaves con el pecado, están adormecidos por la buena vida, disfrutan la comodidad y el prestigio de gran cantidad de personas, de edificios más grandes. Qué sutil es esto, mientras que ellos saben que deben decirle la verdad a la gente, simplemente pronuncian un suave: no deberían hacer estas cosas malas. No hay una denuncia santa, no hay aflicción por el pecado y el compromiso, no hay la visión de apóstol Pablo acerca del exceso de la maldad del pecado. No hay advertencia de un castigo divino y juicio.
La gente se ofendería, dejaría de venir, pagar las cuentas. El crecimiento podría ser impedido. ¿Dónde están los Samuels que han escuchado la voz de Dios, que han sido despertados por el Espíritu Santo, que han recibido una revelación de los próximos juicios sobre la casa de Dios apostata? ¿Por qué no se afligen todos los predicadores del Evangelio por la condición del pecado de la iglesia? ¿Por qué no todos los pastores y evangelistas clamen como vigilantes en el muro? Se dice de Samuel, y Samuel se lo manifestó todo a Elí, sin encubrirle nada. Primero de Samuel, capítulo 3, versículo 18. Te pregunto, pastor, ¿le estás diciendo todo? ¿Estás resistiéndote, escondido la verdad, temeroso de ofender? El mensaje de la compañía de Samuel no es placentero, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Primero de Samuel, capítulo 3, versículo 15. Samuel escuchó a Dios pronunciar el final de una estructura religiosa apóstata. La visión fue abrumante. Dios ya no iba a tolerar más una forma de piedad sin el poder de la santidad. El juicio estaba por caer en la casa de Dios. El adulterio sería expuesto. El liderazgo conformista ya no disfrutaría más las bendiciones de la presencia de Dios. Dios iba a retirar su presencia de Silo y iba a hacer una cosa nueva y gloriosa en Israel. Dios dijo: yo no me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andaré delante de mí ungido todos los días. 1 Samuel capítulo 2 versículo 35. Esto habla de la compañía de Samuel de creyentes y ministros que comparten el mismo corazón de Dios. Ellos conocen la mente del Señor, ellos conocen su voluntad y caminan en temor y santidad delante de Él. La compañía de Samuel es un pueblo de oración, y porque está en contacto con Dios, se les da a conocer y a compartir su aflicción. Fue mientras Samuel estaba en oración que Dios le reveló unas cosas terribles que venían así al pueblo de Dios. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré una cosa en Israel, que a quien le oyere le retinarán ambos oídos. 1 Samuel capítulo 3 versículo 11. Puedo decir a quién le está hablando Dios. En estos días está hablando a aquellos que están entregados a Él, que braman por Él, como el silbo brama por el agua. Aquellos que han muerto a cada ambición egoísta, que no tienen otra meta en la vida sino la de traer placer, gloria y gozo al corazón de Dios. Lo digo resueltamente: no va a ser una denominación la que lleve la palabra de Dios a esta generación que ha sido maldecida. No, era un comete el que escuche la palabra de verdad y encienda las reuniones del remanente de los últimos tiempos, mientras que los ángeles del Apocalipsis salen para herir la tierra. Denominaciones y líderes religiosos estarían trabajando duro, protegiendo sus intereses y fortaleciendo su autoridad, extendiendo reglamentos y resoluciones al ministerio final de su ministerio. Samuel llevó la aflicción del Dios por el pecado de su pueblo. Después Israel deseó un rey para que pudiera ser juzgado, como todas las naciones. 1 Samuel capítulo 8 versículo 5.
Samuel cayó de rodillas disgustado grandemente. Y una vez más Dios compartió su aflicción con él. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Primero de Samuel, capítulo 8, versículo 7. La aflicción de Dios en la compañía de Samuel debe producir una protesta en contra de todo pecado y apostasía. Ahora pues oye su voz, mas protesta solamente contra ellos, y muéstrales cómo les traerá el rey que reinará sobre ellos. Primero de Samuel capítulo 8 versículo 9. Por donde quiera que voltees ahora, el pueblo de Dios en número creciente está rechazando el señorío de Cristo. Hay un clamor, ser como las naciones. Esto es mezcla. Está haciendo justamente como el mundo. Está diciendo queremos a Dios y al mundo. Gracias a Dios por la compañía de Samuel, que protesta. Ellos han escuchado de Dios y saben dónde va a terminar todo este conformismo. Ellos ven los espantosos resultados que vienen a causa de la apostasía, y como Pablo ellos solozan ese profundo, largo lamento, de un corazón quebrantado por la aflicción. A los que gimen por causa del pecado de la iglesia los llaman pronosticadores de destrucción y portadores de tristeza. Muchos cristianos han dicho: no me gusta estar cerca de ellos. Suenan tan negativos y jocosos y se ven tan tristes. Esto es simplemente porque no lo conocen. Ellos no saben que aquellos que comparten la aflicción de Dios por el pecado también son partícipes de las más grande medida de gozo. Aquellos que verdaderamente sienten la aflicción, junto con Dios se les ha dado un corazón que salta de gozo en Jehová. Aunque la higuera no dé su fruto, ni haya ninguna provisión en la vida, si el producto del olivo falte, los sembrados no produzcan subsistencia, las ovejas sean quitadas de la mañana, y no hay vacas en los corrales, con todo lo brincaré de gozo en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Habacuc capítulo 3 versículo 17 hasta el 19. Este gozo viene a saber que Dios siempre tendrá un ministerio puro, un cuerpo santo y separado, aun en los peores días. Ellos saben que Dios los honrará con su presencia constante, aunque todos los demás se aparten de ellos con temor. Ellos están llenos de gozo, porque sacan fuerzas creyendo en la majestad y el poder de Dios, cuyos juicios son siempre justos. Con Habacuc, ellos pueden decir: aunque todos fallen, mi corazón se regocijará en Dios únicamente. Aun cuando parezca que todo falla alrededor y haya muy poca evidencia de resultados, la aflicción nos lleva a un gozo permanente a causa de la cercanía al corazón del Señor. Con Pablo, el remanente afligido puede decir: como moribundos, mas he aquí vivimos; como castigados, mas no muertos; como entristecidos, mas siempre gozaos. Segundo de Corintios capítulo 6 versículo 9 y 10. Como prueba bíblica conclusiva que el participar de la aflicción de Dios da como resultado en gozo, te recuerdo las palabras de David, que dijo: irán andando y llorando, y el que lleva la preciosa semilla, pero al volver vendrá
con regocijo, trayéndoles sus gavillas. Libro de Salmos, capítulo 126, versículo 6. Y con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jehová en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repiten conmigo la oración de salvación y dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y en cerrar voy a hacer una oración que es para la bendición del pueblo de Dios, que el mismo Jehová se lo entregó a Moisés para su pueblo, para cada uno de ustedes. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto termino, mis hermanos. Ya estamos viviendo en los últimos tiempos. Busquemos de Dios ahora que lo podemos hallarlo a Él. Que todas las profecías que están sucediendo en las escrituras están tomando vida hoy en día. Que Dios me los bendiga, me los guarde, que tenga una buena noche y una buena amanecer y hasta la próxima. Amén.